Profesor Arturo Mendoza. Bien, buen día a todos. En primer lugar, mi saludo a los organizadores del segundo encuentro, que están haciendo posible esta discusión y este debate. Lamento poca asistencia, pero bueno, de todos modos creo que es un espacio de discusión y de escuchar también, ¿no? Yo tengo una preocupación. Estoy vinculado a colegas que trabajan en el magisterio, están en la educación básica. Y me comentan, por ejemplo, de que en la actualidad más trabajan en su casa que en el colegio. Los profesores ya no duermen más que 3, 4 horas, porque todo el tiempo en su casa, descuidando a los hijos y todo, se dedican a estar elaborando su sesión de clase, con todas esas especificidades que ahora le exigen hacer. Es decir, el profesor ahora está viviendo en un estrés tan grande que si hacemos una investigación de cuántos profesores están yendo a tratamiento de carácter psicológico y de estrés, yo creo que debe haber crecido. Paralelamente a esa situación, ¿cuáles son los resultados? Nosotros, lamentablemente, en la República de nuestro país, cada gobierno ensaya un modo, ensaya otro estilo, pero los resultados, ¿cómo son? ¿Ha mejorado? ¿En qué medida hemos mejorado? A veces hacen un maniqueísmo con las cifras para aparecer como que hemos mejorado en 1%, 2% en ciertas áreas de currículo, pero de manera general seguimos mal. Esa es la realidad de nuestra educación en nuestro país. Ahora yo quiero hacerle una comparación, ¿no? Por ejemplo, por la década del 60, a donde el 30% de la población tenía acceso a educarse en los diversos niveles, y después de la reforma iniciada por el gobierno militar, adelante la educación se masificó, y después de Fujimori se han ido haciendo unas grandes reformas, pero nadie nos está hablando de los resultados. No nos hablan de los resultados. Pero sí podemos ver con evidencia que, por ejemplo, con la forma como se trabajó cuando ese 30% tenía acceso a la educación, vemos grandes intelectuales de gran renombre, en todos los niveles, en los niveles del arte, en los niveles de la ciencia, ¿no? Gente que destaca, ¿no? Pero de los 90 para adelante se ha hecho una evaluación de cómo el producto de todo ese trabajo. Yo quisiera saber eso, porque sobre esa realidad es que hay que trabajar. Yo escucho con mucha atención, a veces acá y en otros foros que he tenido la oportunidad de participar, de que nos hablan de competencias, de saberes, como grandes cosas que puede cambiar la educación. ¿En qué tanto ha cambiado la educación aplicando todo eso? Y no basta decir, sí cambió, sino cifras. Y las cifras que tengan, ¿en qué se sustenta? Eso es lo que quiero que más o menos ustedes nos digan. ¿Qué tanto, con todo esto que se está aplicando, qué tanto mejoró la educación en nuestro país? ¿Para qué? Para asumir una postura crítica. No se trata simplemente de venir y decir, ahora la solución para todo, porque la misma universidad está encarrilada en esa, son las competencias, ¿no? Como que fuera eso un gran aporte al sistema educativo. Cuando, si estudiamos un poco la historia de la educación, la historia de la pedagogía sobre todo, vamos a ver de que los seres humanos a lo largo de toda su historia nunca han dejado de formarse en competencias. Jamás, sino como la profesión de medicina, la profesión del abogado, las diversas profesiones que tienen más de 50, 100 años de existencia, cómo son sus profesionales. Y sus profesionales son muy competentes en lo que hacen. Entonces, me parece que ponerle un adjetivo a las cosas no nos hace mejores. Porque si vemos el currículo en su fundamento, todo currículo a lo largo de la historia siempre tiene objetivos y siempre tiene competencias. Si no, no sería currículo. Entonces, centrarse, es decir, competencias, y en eso me parece a mí, es llevar todo a un lado. Y creo que eso, aquí voy en la parte crítica. Parte de una comprensión equivocada de la educación. A mi modo de ver, eso ya es reflexión mía, ¿no? Es como que la psicología hubiese reemplazado a la educación, a la pedagogía. Mucho se ha psicologizado,
y a partir de ahí estamos haciendo una serie de interpretaciones, pero inclusive de una psicología que no tiene un sustento científico, sino de una psicología que nos está hablando más de cómo se exterioriza la conciencia, pero no de una psicología que busca en su esencia explicar su contenido. ¿A dónde voy? Para terminar, con esto termino porque sé que los colegas también desean participar, ¿no? Al hombre no se le puede formar en 3 o 4 competencias. ¿Por qué? Porque el hombre, según su formación, puede desarrollar N competencias. N competencias. No se puede decir el hombre debe formarse en 4, 5, 6, 7, 8 competencias, no. Pero ¿de qué depende de que el ser humano puede ser competente y desarrollar N competencias? De la formación que tenga. De la formación que tenga. A eso voy. Si yo solo me centro en decir que voy a formarle 4 competencias, estoy descuidando la parte formativa. Y precisamente ahí hay críticas respecto de lo que son competencias en el extranjero. ¿Por qué? Porque claro, si yo priorizo una competencia, entonces creo asignaturas en relación a esa competencia. Pero la ciencia no se desarrolla de ese modo. Entonces, a mi modo de ver, y coincido con los que hacen en la crítica de todo esto, se centra en la competencia perjudicando la formación académica del que se está educando. Usted no sé qué cosa dicen al respecto, pero me parece a mí que no se trata de repetir lo que aparece como algo bonito y algo nuevo, o poniendo el adjetivo a algo, sino se trata de asumir todo esto críticamente. Y asumir críticamente significa ir a su fuente de discusión, a su fuente teórica, a su fuente filosófica, inclusive podríamos decir a su fuente doctrinaria. Gracias por haberme escuchado, pero creo que es el único foro donde uno puede expresarse de ese modo. Muy Gracias. bien, profesor. Vamos a pasarla. A ver, Miguel. Sí, anotamos todas las preguntas. Me proponen que mejor todas las preguntas y en forma grupal va a contestar. Por favor, pueden pasar el micrófono al profesor Albino Jauregui. Felicitando y agradeciendo por sus brillantes exposición de los 2 ponentes, con ánimo de enriquecer la mesa de trabajo que en la tarde vamos a aportar. Simplemente quiero alcanzar que la competencia surge en esa asociación de la Universidad de Oxford, en el campo educativo, Chang'e School, Chang'e Curriculum. Es un movimiento de países desarrollados, efectivamente. Faltaba un componente dentro de los objetivos que se planteaban, de hecho, de acuerdo a los enfoques de ese entonces. Faltaba un componente que era la competencia. Pero de ahí ya también han habido nuevos movimientos, el caso de la cumbre del Río, en donde ya desaparecen las asignaturas y efectivamente ya surgen las áreas. 94, estamos hablando de 94 que se implementa acá en el país. Bien, creo que la directora de la UGEL nos ha también precisado de que no es simplemente la base de este currículum 16, las normas. Lamas de la Universidad, el equipo de Lamas de la Universidad Católica ha hecho un estudio minucioso de los currículums. Yo le incrementé ahí ese estudio metodológico, incrementé la parte, digamos, de las leyes generales que eran las que efectivamente determinaban la denominación de estos currículums y también en qué periodo de gobierno. Entonces, esa relación también les alcancé. Entonces, creo que ha sido oportuno, después de que el economista Saavedra, Jaime Saavedra,
Hizo grandes aportes también en el campo educativo, pero en la parte de capacitación, la parte infraestructural, inclusive en la parte de Internet. Cuelga ya casi a los últimos meses de su periodo el perfil de regreso, currículo, ¿no? Y dentro de esto es lo que estamos recién, al menos escuchando de los especialistas, pero nosotros ya hemos aplicado. Yo soy profesor de didáctica de ciencias naturales en primaria y también soy profesor de ciencia, ambiente y salud en EVA. Entonces, aquí efectivamente ya depende de la preparación, formación pedagógica que uno tiene, ¿no? Lo voy adaptando, pues no, yo no tengo esa dificultad de no entender, de seguir la secuencia. Entonces, en esta parte lo que quiero es justamente esclarecer algunos puntos que para poder interpretar, es cierto que hay que tener cierta experiencia y capacidad de adecuación, porque este currículo 16 de Saavedra, como bien lo han precisado, pero solamente la profesora lo ha enumerado, que es para inicial, primaria, efectivamente, es para los niveles y también modalidades. Entonces, ahí ya depende de cómo nosotros tenemos que adecuar, ¿no?, las competencias, las capacidades. Inclusive las capacidades hemos estudiado con Tomaszewski, centra en el desarrollo de las capacidades, habilidades, hábitos, ¿no? Entonces, y además, desde antes, todos los pedagogos nunca se han despreocupado en el mejoramiento de su enseñanza, aunque algunos creen de que enseñanza ya no hay que utilizar, que es ya caduco. No, tiene que estar íntimamente ligado, ¿no? Procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, dentro de esto yo quisiera efectivamente hacer este esclarecimiento y mayor precisión, por ejemplo, para poder escoger, graduar, ¿no?, en primaria. Yo lo hago de acuerdo a los grupos etarios de 6 a 11 años. Y en EVA hago el grupo, según grupo etario, de 14 a 70 años. Eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta más, alguien? Sí, doctora. Bueno, quien la habla es de la Facultad de Educación Inicial. Nosotros tenemos también dentro de nuestro plan de estudio la práctica profesional. Y muchas veces tenemos una desarticulación entre las profesoras de las prácticas de las diferentes UGEL, ¿sí?, y lo que nosotros analizamos e interpretamos de este currículo nacional, que personalmente lo siento valioso, lo siento bueno y lo siento mucho más sistematizado que el anterior. Definitivamente es mi opinión profesional. El problema que nosotros tenemos muchas veces es que, o que siento, porque un poco trabajo en esta línea de investigación, de currículo, de programación, de planificación, y tengo relación con especialistas de otras UGEL, y cada uno tiene su credo, su interpretación. Por lo tanto, sería bueno a nivel del sector. Miren, yo soy de la época, algunos todavía no estarían, ¿no?, de formación 71-74, son del ISPEI, en esa época IMNEI, una institución también de prestigio, y tuve la oportunidad de trabajar en la reforma educativa. La reforma jamás dejó de estar presente, ¿sí?, entre las instituciones de formación y el mismo ministerio. Ahora hay divorcio, ¿no? Yo aplaudo estos encuentros. Lamentablemente hay poco auditorio, y ¿sabe por qué? Porque tenemos reunión de licenciamiento en facultad. Y de ustedes entienden que
algo que teníamos que estar obligatoriamente. Felizmente que la mía fue hasta las 11, por eso hemos venido, ¿no? Porque habíamos venido para estar desde las 8 de la mañana. Pero nos sorprendió esta reunión, por eso les digo, eso está sucediendo ahorita. Porque todos habíamos acordado de estar acá, todos, no hablo solo de mi facultad, estar el día de hoy. Entonces, ese encuentro se ha perdido. Y nosotros, no es que hablemos un mismo credo, sino que tengamos todos una línea o una dirección hacia la formación de nuestros estudiantes, porque significa desarrollo de nuestra nación. Pero si hacemos diferentes interpretaciones y no vamos hacia objetivos comunes, eso de pelear qué competencias, qué indicadores, porque nosotros, ustedes saben, somos alma mater, un poco la doctrina de Peñalosa, de un currículo integrado, que yo ya desde Reforma lo teníamos, y desde mi formación institucional desde 1971. Pero en 1986 ya la UNESCO nos da una definición de educación, y donde se observa estos 4 saberes que Jacques Delors nos lo dijo en el 96, ¿no? Un proceso social, a lo largo de la vida, a través de instituciones formales, no formales, escolarizado, no escolarizado, a través del cual el hombre adquiere conocimientos, competencias, habilidades y destrezas procedimentales y actitudes y valores con fines de mejoramiento personal, institucional y desarrollo nacional. Entonces, yo pienso que ese término de competencia no debe ser motivo de mayor discusión en términos de que ahora no es esto, que antes fue así, sino que ver la esencia. Queremos un hombre diferente. Y para mí personalmente, producto de los trabajos y todo lo demás, la competencia nos permite tener una visión mucho más clara hacia dónde vamos. Y Jacques Delors lo dijo, como lo ha mencionado el profesor. La única forma de que nos podamos enfrentar a este siglo XXI, la era de un avance vertiginoso de la ciencia, del aprendizaje, de la ciencia y la tecnología, es brindándole a los estudiantes estos 4 tipos de conocimientos. ¿Y qué engloba eso? Pues la competencia. En conclusión, agradezco vuestra participación. Este encuentro, ¿sí? Organizado por nuestra universidad con ustedes, debe ser permanente. Y al margen de eso, buscar un encuentro más permanente entre el sector de educación, las universidades, para poder marchar en forma conjunta hacia el desarrollo de nuestra nación. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, muy interesante la posición crítica, y de eso se trata. En un espacio donde venimos a compartir propuestas, porque el Currículo Nacional de Educación Básica no solamente es una herramienta, no solamente es un documento que va a ser asumida como receta. Es un documento que está en constante revisión y es un documento que implica que quienes van a utilizar le den mayor sentido. Es una propuesta a nivel nacional y los pedagogos, desde su ciencia de la educación, acuñan esos atributos. Pero esa es la pregunta que hacía el primer profesor, o la primera interrogante del profesor, un poquito me recordaba a las discusiones desde Immanuel Kant, ¿no? Desde la crítica de la razón pura y desde la crítica de la razón práctica, pasando por Augusto Comte. De hecho que es bueno, ¿no? En un proceso, mirar críticamente un producto o una propuesta, pero implicaría un despropósito si es que no hemos calado hondo en implementar esa propuesta. La idea es apropiarme de esa propuesta, experimentar esa propuesta, para luego dar mi versión que si es factible o no es factible. Y si miramos una propuesta que viene, ¿sí?, nosotros tenemos que asumir como un documento que orienta, no que define. Es un documento que te da los lineamientos, pero no te da el abecedario. Es por eso que estamos hablando de currículos regionales. Inclusive el UGEL 15 ya está trabajando seguramente su proyecto educativo local.
donde habrán algunas competencias que incrementar y luego será puesto en conocimiento y evaluación del Ministerio para una asesoría técnica. Por lo tanto, si esta propuesta no se encarniza en el contexto, siempre vamos a estar con una postura crítica y no vamos a mirar como una propuesta que nos va a dar resultados. Esa es la primera pregunta. Y para cerrar la respuesta del profesor, decía la carga de programación curricular. Puede ser cierto como no puede ser cierto. Quiera sí o no, el pedagogo de hoy planifica, media y evalúa su planificación. No podemos ir al aula si antes no hemos hecho nuestra propia reflexión de construir nuestra programación. Si no, se llama improvisación. Inclusive hasta la cátedra, hablando de San Agustín de Hipona, a los 23 años profesor de universidad, él demoraba más tiempo en preparar que en generar cambio en sus estudiantes en el aula. Por lo tanto, reconocemos también que a veces los órganos intermedios tendrían que luchar contra todo este sistema de la demasiada densidad administrativa, que las programaciones curriculares, ahí sí tendría que dar la razón al profesor, ya sea en unidad, sesión, programación, sean en los elementos básicos. Con los elementos básicos operamos y fluyen los estándares, las competencias, las capacidades y los desempeños. Los elementos básicos. Suficiente. Y amén, que vendrá después el currículo oculto desde los estudiantes para seguir construyendo aprendizajes. Sí, para complementar lo que dice Miguel, a nivel de los resultados de la mejora desde el currículum, desde la Dirección General de Educación Básica Regular, se está realizando una elaboración de indicadores que permitan monitorear y evaluar los resultados de la implementación. Hay que comprender que en el proceso de aprendizaje es mucho más difícil poder decir de aquí al próximo año yo voy a obtener una mejora, porque el proceso, como lo hemos visto, es un proceso continuo y de largo plazo, que muchas veces no logramos comprender. Para eso necesitamos tiempo y necesitamos también generar condiciones, ¿no? O sea, con esto tampoco no digo que tengamos que extender mucho los tiempos, pero sí comprender que es un proceso a largo plazo, para poder comprender y ver cuáles son esos cambios que se están dando. Lo otro es, y también un planteamiento que nos estamos haciendo desde el Ministerio es, hay muchos cambios que hacer, pero ¿qué voy a ir mejorando paulatinamente? Porque todo de repente no lo voy a poder abarcar, pero ¿qué sí voy a ponerle el foco en ese cambio que pueda ser detonante para un cambio mucho mayor, ¿no? Lo otro es que nuevamente yo los invito desde las diferentes instancias. ¿Qué pasa con estas investigaciones que se hacen desde las universidades? ¿Por qué no una investigación puede ser cuál es el efecto del currículum en las instituciones educativas? Y esa investigación, esos resultados son producto de la universidad, que como función tiene producir conocimiento. Entonces, también ahí invitarlos a poder reflexionar de cómo estas investigaciones que cada año se producen en las universidades sirven y no solamente se quedan en las bibliotecas. Entonces, también ahí, por eso nuevamente les vuelvo a decir, este es un trabajo de todos, ¿no? Estos resultados se pueden generar también desde aquí. Definitivamente el tema de la competencia no se trabaja desde el currículo nacional, se trabaja desde mucho antes, ¿no? Ya el DCN mencionaba el término currículum y como les decía, en esta línea de tiempo el currículum nacional toma de insumo todos estos documentos, ¿no? Eso es básicamente. Con respecto a lo que menciona el docente, es una hipótesis, la referencia a los casos de estrés de parte de los docentes, pero tendríamos que ver cuáles son los factores, ¿no? Es una hipótesis que tendríamos que ir comprobando, porque lamentablemente el ritmo de vida para todos ha ido cambiando.
Entonces, no sé si sería un solo factor el que yo tendría que ver, ¿no? Es un tema que lo invito a que podamos hacerlo un tema de investigación, ¿no? Para poder tener resultados ahí más certeros. Eso con respecto a la primera. En relación a la segunda participación, nos da mayores luces para pensar que la competencia no solamente tiene un tratamiento en la educación básica regular. Más aún, si hablamos de universidad, las competencias en el perfil de egreso del estudiante de universidad tendría que ser el previo al conocimiento del perfil de egreso de la educación básica regular. De tal manera que hace un momento yo les decía, estudiemos, en todo caso, analicemos un poquito más, reflexionemos que los 11 aprendizajes del perfil de egreso, ustedes lo vienen desarrollando en las diferentes facultades. La idea es también aquí un factor de comprensión de nuestros estudiantes de la universidad. Lamentablemente, en todo proceso que se construye, no todos llegan al nivel de aprendizaje. Y lo decimos por experiencia. Necesariamente tenemos que hacer un proceso de discriminación en el buen sentido de la palabra. Si hay estudiantes que no rinden para ejercer una docencia que genere cambio, transformación en los estudiantes, lamentablemente no rinde. Le hablo desde mi experiencia. Porque de pobrecito que necesita terminar, le falta un punto, o todas las veces a venir a las clases. Les cuento mi experiencia. Estamos formando personas que van a formar generaciones que van a dar respuesta a lo que viene en el futuro. Hace poco David Perkins decía lo siguiente: en las aulas trabajemos y formemos a estudiantes que van a enfrentarse al futuro y no sabemos qué viene en el futuro. Si no, vamos a estar en ese mismo círculo vicioso que ya Paulo Freire, y ojo, Paulo Freire es uno de los inspiradores del Currículo Nacional de Educación Básica, una educación liberadora. Por lo tanto, el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no?, que tiene que entrar en un proceso de comprensión e implementación, nos va a permitir replantear cómo deben estar preparándose nuestros estudiantes en la carrera de educación y cómo deben ingresar. Y estaremos repitiendo, ¿no?, lo que decía Paulo Freire. Criticamos y decía él, no nos olvidemos que otros piensen por nosotros. Y decía claramente, ¿no?, la conciencia del opresor radica en la conciencia del oprimido. Entonces, si yo recibo este documento como una imposición y lo siento así, lo miro así y lo tengo que hacer porque la norma me lo dice, no hagamos docencia. Si yo recibo este documento como un instrumento que críticamente puedo darle mayor sentido, construyamos docencia. Esa es la idea, ¿no? De tal manera que los aportes que ha brindado nuestro maestro director de SEBA, recomendarle que trabajen matrices de desempeños. Los matrices de desempeños van a permitir situar, identificar qué estudiantes están en el nivel inicial, qué estudiantes pueden lograr mayores aprendizajes en el nivel intermedio y qué estudiantes pueden desarrollar en el nivel avanzado. De tal manera que estas matrices de desempeño va a ser comprendida en una progresión de secuencia horizontal. No estamos mirando secuencia vertical. Miremos los desempeños y los estándares en una secuencia horizontal. Esa es la recomendación que le haría para que puedan trabajar su malla curricular y seguramente Carmen va a hacer mayores precisiones. Sí, ahí quiero agregar una cosa más. En el caso
Nuevamente vuelvo a repetir, ¿no? El currículum nacional es un currículum para las 3 modalidades, ¿no? El perfil de egreso es para la educación básica regular, la alternativa y la especial. Entonces, en el caso de la educación básica regular, un poco colocando los paralelos, en el caso de educación básica regular nosotros tenemos inicial, primaria y secundaria. En el caso de la EVA nosotros tenemos inicio, intermedio y avanzado, ¿no es cierto? En el caso de educación primaria, los niveles que corresponderían a lo que es el nivel de primaria corresponderían al nivel inicio e intermedio de la EVA, y en el caso de secundaria, los niveles que corresponden al nivel secundario corresponderían al nivel avanzado. Lo invito también a poder revisar el programa curricular de la EVA, que ha sido publicado hace unas semanas atrás, ¿no? Donde se detallan los desempeños específicamente para esta modalidad, ¿no? Entonces ahí se puede profundizar mucho más. Eso es básicamente, ¿no? Recordar que los niveles de EVA inicio intermedio corresponden al nivel 3, 4 y 5 de primaria y el nivel avanzado al nivel 6 y 7 de secundaria, ¿no? Cerramos con la última participación de la maestra, que agradecemos de todas maneras el esfuerzo a pesar de otro espacio que ha tenido que atender, acerca de la práctica profesional y el planteamiento de algunas dificultades en la práctica profesional y cuál es la visión compartida desde una escuela, desde una facultad. Entonces, la visión compartida se construye, ¿no? Pero también ahí, cuando usted hablaba acerca de queremos que nos acompañen, que nos monitoreen. El proceso de monitoreo, acompañamiento y monitoreo pasa por un proceso reflexivo, es decir, y eso es lo que el sistema muchas veces, ahí también es una crítica constructiva para el ministerio. Históricamente, director abre las llaves del colegio, tiene las llaves, abre la puerta del colegio y cierra el colegio, y docente en el aula. Hoy hemos vuelto a que el directivo es el mejor docente, o debería ser el mejor docente. Es decir, un directivo hoy ejerce el liderazgo pedagógico, y para ejercer el liderazgo pedagógico debe tener dominio disciplinar, dominio de procesos pedagógicos, dominio de estrategias didácticas. Entonces, no podemos monitorear y acompañar si antes no desarrollamos esos dominios de la disciplina, de los procesos pedagógicos, de las estrategias didácticas. Los procesos pedagógicos que tienen su respuesta en los enfoques de enseñanza y aprendizaje, las estrategias didácticas que articulan también con ese enfoque, de tal manera que ese es el principal capital, es el principal recurso para entrar a un proceso de monitoreo acompañamiento. Y también en la elaboración, en el diseño y elaboración de los instrumentos. ¿Cómo acompaño a aquel que está generando o construyendo aprendizajes? Muy aparte del plan de monitoreo acompañamiento, ¿no? ¿Cómo construyo? Y los invito a revisar una y otra vez, que eso ha quedado, me parece, en olvido, del marco de buen desempeño del docente. Esos 40 desempeños, ¿no? Esas 9 competencias y 4 dominios van a ayudar mucho, porque es un constructo, es una propuesta, es el deber ser y el deber hacer de un docente, el marco de buen desempeño docente, que a partir de ese marco se genera el marco de buen desempeño directivo. Fíjense, o sea, no puedo ser buen director si antes no he sido buen si antes no he sido buen docente. Para ser buen director tengo que ser buen docente o debe ser como el mejor docente. Entonces, esas son las orientaciones, recomendaciones que brindaríamos. Sí, solamente contarles, definitivamente hay diferentes interpretaciones del currículum nacional, ¿no? O sea, podemos leer el mismo documento 3 personas y cada uno lo lee desde su diferente mirada, porque tiene un bagaje distinto también de experiencia que lo lleva a hacer una interpretación. Yo lo que los invito a nivel de la universidad es poder
hacer estos círculos de lectura del currículum nacional para que ustedes también lo interpreten, ¿no? Usen las herramientas que hay en la página web que les mencionaba para que ustedes logren una comprensión. A veces en el ministerio decíamos, ¿cómo hacemos para que todos pensemos, ¿no? Lo mismo? No sé si eso es tan real, ¿no? De que todos lleguemos a pensar lo mismo, o sea, tendríamos que tener las mismas comprensiones. Cada uno lo va explicando, pero sí tener las ideas claves, ¿no? de toda esta propuesta curricular que se plantea en el currículum nacional. Contarles también que tenemos un trabajo con las UGELs. Es un trabajo que justamente está en la línea de poder alinearnos, articularnos, de poder tener comprensiones unificadas. Y en el caso de la formación, definitivamente también como dirección estamos teniendo un trabajo de más acercamiento con la Dirección de Formación Inicial Docente, que definitivamente para construir este diseño de la formación inicial, este cambio en el diseño de la formación inicial, está mirando el currículo nacional. Imposible que no lo pueda mirar porque está formando a los futuros docentes que van a asumir el desarrollo de este diseño, de este currículum nacional, ¿no? Entonces, hay un trabajo y se está haciendo un trabajo con esta dirección, ¿no? Para poder suplir esta dificultad que usted menciona y que ya ha sido identificada, ¿no? Que justo también en las conversaciones que hemos tenido con los especialistas también ha salido la necesidad de una articulación. Y una articulación no solamente con esta dirección, sino también desde el Ministerio venimos teniendo un trabajo para que la articulación de las diferentes direcciones pueda ser un hecho mucho más tangible, ¿no? Porque finalmente nosotros llegamos a un solo actor, ¿no? Entonces, desde las diferentes direcciones también les cuento que estamos teniendo un trabajo de articulación, ¿no? Eso es básicamente.